Saludamos al doctor Diego Delgado Jara, ex candidato a la presidencia de la República, es candidato también a la alcaldía de la ciudad de Cuenca, representante en varias ocasiones en el Congreso ecuatoriano como diputado de esta provincia. Bien vale el momento tras las festividades de Cuenca, en la cual se llenan de palabras los discursos hablando sobre las bondades de esta urbe, bondades innegables fundamentalmente por la naturaleza y por el esfuerzo particular de sus hijos, pero que contrasta también con las realidades de ese maltrato permanente a la ciudad de Cuenca. Basta analizar el discurso gubernamental, el discurso del presidente en este fin de semana para saber que más allá de los elogios sobre la belleza o el buen cuidado de Cuenca, el gobierno nos sigue viendo como una parte aislada del Ecuador. Bienvenido, doctor Delgado. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento, la invitación y un saludo a todos quienes escuchan esta importantísima emisora, que va a cumplir 70 años, además de actividad todo el tiempo, junto a la provincia y a la región y al Ecuador. Mire, en los discursos era notorio, en el un lado, pidiéndole por favor, señor presidente, ayúdenos en esto, porque tiene todos los poderes, tiene toda la concentración de la capacidad de decisión, porque así le dieron los asambleístas la capacidad para poder resolver como emperador el presidente de la República. Primera cosa. En segundo lugar, yo creo que es necesario que aquí hagamos algunas reflexiones. Es verdad, la vialidad en el Ecuador, a la provincia de la Suay, dependiendo los años, durante la gestión de Correa, estuvo entre el puesto 14 a 16. Ese es un hecho también que valdría la pena recordar. Terminó en el 14, hasta donde recordamos. ¿Cómo no? Y además, un asambleísta que fue elegido a través de Alianza País, siempre estuvo recordando, Osvaldo Larriba, y reclamando por las vías. Pero yo creo, es mi apreciación, que en parte el problema de todo lo que está pasando hoy en el Ecuador se debe a los procesos electorales fraudulentos, que les dan una mayoría absoluta que no está correspondida, diríamos, en la voluntad del pueblo. Entonces, un presidente que tiene 100 de 137 asambleístas, se llevaron el 100% de la representación de la SUAY, recuerde. Entonces aprueban leyes como, por ejemplo, ¿dónde está el problema de la vialidad? ¿Quién puede resolver? Es el artículo 100 del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, el COPSI, que se lo publicó en el registro oficial del 12 de agosto del 2013. Allí está la capacidad del presidente, no de nadie más, del presidente de la República, quien puede delegar, sí, a nombre del Estado, dice, a la iniciativa privada, a la economía popular o solidaria, la gestión de los sectores estratégicos y provisión de los servicios públicos de electricidad, vialidad, infraestructuras portuarias, aeroportuarias, ferroviarias y otros. Es decir, le han dado al presidente la capacidad para que él resuelva todo. Cuando lo lógico que habría sido que en las leyes claramente se determine, por ejemplo, una forma de distribución del dinero entre todos los gobiernos autónomos descentralizados. 15, 20, 25%, 30% para todos los organismos descentralizados del Ecuador. Y allí la forma de distribución tendría que ponerse de acuerdo de tal manera de que no se le perjudique a una región del país respecto a otra. Ese es un primer hecho. Un segundo hecho que yo creo que es importante aquí destacar es el siguiente. Mire, en este país han hecho lo que les ha dado la gana, pero también hemos tenido o no hemos tenido ministros y representantes oriundos de la SUAY. En cantidades. Pero como nunca, pero de lo que se ve en los hechos, agachados, genuflexos, sin poderle levantar, ni siquiera exponerle al autócrata de turno que hacía lo que le da la gana. Y encima mentía. Y encima tenía la capacidad concentrada de todas las decisiones en el Ecuador, con el control sobre la función legislativa que parecía más una especie de grupo de siervos legislativos que incluso reformaron la Constitución, perdón, la ley orgánica de la función legislativa. Se pueden aprobar las leyes y se están aprobando así, leyes con una moción, o sea, no se lee ningún artículo, no se discute en el segundo debate absolutamente nada. Viene alguien, mociona una ley. Yo quiero recordar que hay leyes que se aprobaron en menos de 15 minutos y tienen 104 páginas en el registro oficial. Eso solo se ha visto aquí en el Ecuador y en el gobierno de Correa. Entonces, por ejemplo,
¿Qué es lo que va a pasar ahora? Van a tener que ir una vez más ante el gobierno nacional a que por favor tenga la gentileza de dar una plata que no hay. Si el dinero se han robado, el que tiene este rato el dinero es justamente esa gavilla que está merodeando todavía en el país y fuera. El dato del BID son de 70.000 millones de dólares. 70.000 millones. Me llamó la atención que el presidente de la República, y lo repitió por 3 veces en el discurso, dijo, ya no miremos lo del tranvía. ¿Para qué vamos a preguntar quiénes son los responsables? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pues realmente yo me estoy acordando de ese viejo dicho que quien acusa se excusa, o quien se excusa a la vez también se autoacusa. De las dos maneras dice, pero ¿por qué? En las 3 veces que yo le he escuchado el discurso del 12 de abril del año pasado, el 3 de noviembre, y ahora que vino el señor presidente, dice exactamente lo mismo. Las 3 veces que ha venido a las sesiones aquí en Cuenca. ¿A quién está defendiendo con ese discurso el presidente? Entiendo que hasta a lo mejor me da a mí la impresión que hasta él mismo, pues. ¿Cómo puede entenderse que alguien diga, pero no tenemos por qué averiguar? Señor presidente, no hay por qué averiguar, pero sí que los ciudadanos paguen. No es el mismo presidente que llamó a los ecuatorianos a denunciar, a perder el miedo, a hablar para terminar con la corrupción en el país y con la mala administración pública. Él es el mismo presidente, pero el proyecto de ley incluso de él, de la lucha contra la corrupción, parece que han hecho en el ático de Bélgica. Si no tienen ni siquiera, es una burla de los propios asesores del presidente que le han hecho un proyecto que se llama Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante, así se llama, mira. Yo le llamaría Ley para encubrir la corrupción y proteger al delincuente. Verá lo que dice la ley que presenta el presidente de la República. Realmente creo que no lee, o creo que toda esa gavilla de correístas que le rodea, no todos, evidentemente hay gente que no puede estar en ese campo, pero por ejemplo dice lo siguiente, mire, si quiere usted leer, permítame, dice, no podrán acceder a este beneficio de la denuncia quienes en cualquier grado hayan participado en la comisión de la infracción penal que ocasione el incremento patrimonial. Es decir, alguien se arrepiente. Dice, yo realmente cometí un desafuero, un perjuicio al Ecuador. ¿Quiere denunciar? No puede, porque no pueden acceder a ese beneficio los que participaron. Pero esto iría en contra de una fórmula que está utilizando la Fiscalía con la cooperación eficaz. Pero no, perdóneme, con la cooperación eficaz le rebajan al 10%, pero eso no están aplicando. El caso de Carlos Pareja Yanuseli viene a declarar y es el único que está ya con 4 condenas con 31 años de prisión acumulada, el único. ¿Por qué? Es la lección, señores. El que aquí quiere quiere abrir la boca, involucrarle al capo de tutti capi, como le llaman, entonces él sí recibe las sentencias. En la misma resolución le exoneran a Bravo, al exgerente, y le cargan 10 años más a Carlos Pareja Yanuseli, que decía en los videos desde los Estados Unidos colocado, recuerde justamente los mecanismos de esas máquinas para determinar si hablan la verdad o mienten. Decía, nada se hacía en Petroecuador si es que no lo había decidido Jorge Glass, y nada resolvían si no tenía la aprobación del presidente de la República. Mire lo siguiente, dice, en caso de que las servidoras y servidores denuncien actos de corrupción debidamente fundamentados y que se compruebe la veracidad del hecho, recibirán un reconocimiento público por parte de la institución. A la mañana le dan el reconocimiento, una cartulina, y a la tarde le balea la mafia. Pues señores, ¿qué pasa? Fernando Villavicencio, un insigne ecuatoriano que se ha convertido posiblemente en el principal detractor del gobierno de Correa, señalaba de que lo que se está haciendo con Carlos Pareja era disuasivo, simplemente para que no lleguen las investigaciones, menos los juicios o las sanciones a las cabezas de quienes fueron los principales responsables. Pero por supuesto, mire. Solamente permítame leerle, porque por razones de tiempo, mire. Dice, si quiere usted tenga la bondad de leer, ¿en qué tiempo prescriben las reclamaciones? La acción prescribirá en el plazo de 4 años. Ya, señor. Contados a partir de la realización del pago total hecho por el Estado.
Perdóneme. Debería ser imprescriptible. Artículo 233 de la Constitución. Hay juicios que pueden llevarse adelante incluso en ausencia, como el caso de peculado. Pero dígame, y por favor, los señores que me están escuchando, dígame si hay un juicio, uno nada más, de peculado en el Ecuador. ¿Qué le dice a usted, doctor Delgado, las declaraciones que se han hecho por parte de la Secretaría de Comunicación, del propio presidente de la República, en el sentido de que hay topos correístas dentro del gobierno? Vea, yo no dudo de eso. Creo que mucha gente está, diríamos, prácticamente al servicio del capo de Tuticapi, del jefe de la mafia, como dice el propio presidente. ¿Por qué? Recuerde que cuando él llega a la presidencia, los sábados, cuando hablaba desde Bélgica, sacaba la copia de los oficios de la presidencia de la República firmados por Lenín Moreno, ¿se acuerdan? Allá en Bélgica, él tenía las copias. Tenía o no los micrófonos instalados junto al escritorio de donde despachaba las cosas el presidente Lenín Moreno. Esa es una cosa. Yo creo que hay que reconocerle a Lenín Moreno una cosa que realmente le ha valido al país. ¿Y cuál es? El hecho de que no le devolvió el poder a los 4 o 5 meses que estaba previsto. Recuerde usted que le entregaron incluso 3 tomos de lo que tenía que hacer. Recuerde, todo lo que se hizo durante el primer año del gobierno del señor licenciado Lenín Moreno era precisamente lo que el correísmo venía haciendo y ahora es igual. Discúlpeme, pero lo que acaba de decir el economista Costa, yo lo diría con una frase de otra manera. Estamos galopando al abismo. Perdóneme. Mire el informe que da esta comisión de personas que son expertos en economía nacional. Estaba León Roldós, el vicepresidente, estaba allí, entre otros, Eduardo Valencia, que fue presidente de la Corporación Financiera Nacional, estaba el doctor Alfredo Corral Borrero, allí estaba Marco Flores, estaba Pablo Dávalos. Ellos dicen que la deuda del Ecuador en enero de este año 2018 ya llegaba a los 65,000 millones de dólares. En estos meses se han endeudado más de 5,000 millones. Yo tengo aquí las referencias de cómo van a endeudarse, en qué cantidad. En 10,000 millones de dólares en el mes de marzo con el Fondo Monetario. Y entonces, ¿cuál es la propuesta del gobierno? Aquí tengo, mire. El Diario Expreso del sábado 27 de octubre del 2018. ¿Qué es lo que dice? Que van a vender bienes por 30,000 millones de dólares, donde entran las hidroeléctricas. Entra el proyecto Monteverde, que es justamente, recuerde usted, sí, vale la pena que la gente mire, es decir, van a llevarse los bienes del país, como era el proyecto del presidente Rafael Correa. Están haciendo lo mismo. Las leyes ya están aprobadas. Ya están aprobadas todas las leyes para la entrega de los bienes públicos. Lo que está ofreciendo Bolsonaro en Brasil ya está hecho en el Ecuador. Yo le puedo demostrar siquiera 14 leyes que están listas para entregar la riqueza nacional. ¿Qué salidas tiene el país, doctor Delgado? El punto inicial suyo en el sentido de que todo lo que está sucediendo es por un sistema electoral corrupto y corruptor, no va a cambiar. Se ha tratado, hay intenciones manifiestas de Gustavo Vega desde el Consejo Nacional Electoral de cambiar el sistema, por ejemplo, del método de Hunt, que se topa con problemas de carácter legal, con plazos que no pueden ser superados, y en estas próximas elecciones continuará el método de Hunt promoviendo el borreguismo parlamentario. Mire, hay una cosa más grave. Yo le pediría al doctor Gustavo Vega, que es un hombre inteligente, que haga en cuenta lo que está pasando ahí. Allá hay 3 cosas gravísimas que él tiene que, antes de dejar la presidencia del CNE, percatarse. Es un hombre capaz, pero el día de ayer, Diario El Mercurio de Cuenca, en la primera página, informa que en el Ecuador están listos 13,272,130 empadronados. Para que el Ecuador tenga 13,272,000 votantes, significa que el Ecuador debería tener 20,238,075 habitantes. ¿Por qué? Porque los mayores de 16 años en el Ecuador equivalen al 65,58%, de acuerdo al censo del año 2010, 28 de noviembre, y porque esa es la proyección del INEC. El INEC, óigame, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, dice que los votantes deben ser
11.398.000. 11. No los 13.272.000. El padrón revisado por el Consejo Nacional Electoral sigue inflado entonces. Pero perdóneme, todo el tiempo están diciendo, hemos sacado 25.000 muertos, hemos sacado, dicen, no sé cuántos extranjeros, 50.000 extranjeros. Pero si yo estuve en una reunión que les fuimos a demostrar cómo se hizo el fraude la vez anterior, óigame, allí el señor vocal, el doctor, ingeniero José Cabrera Zurita, que entiendo que puede ser el próximo presidente del CNE porque representa al Partido Social Cristiano. Él decía, cuando llegamos nosotros, y hay 4 testigos que estuvieron allí, sí, justamente estuvo ahí la gente que coordinaba las actividades del Frente de Defensa Nacional. Le demostramos matemáticamente, él dijo, estoy con más de 20 millones de personas de acuerdo a los datos del registro civil. Pero aquí yo quiero recordar algo. El artículo 25, numeral 15 del Código de la Democracia dice que se deberá ver el registro electoral de acuerdo a las instituciones y entidades del sector, que se dedican a esta actividad. Y le quitan al INEC. ¿Por qué no hacen cuenta lo que dice el INEC? Allí hay más de 2.700.000 votantes fantasmas, señores. ¿A quién engañan? ¿Por qué están sacando la información solo de los 27.000 que han sido los muertos, que 50.000 los extranjeros? Pero si el Ecuador, de acuerdo al INEC, óigame, tiene solamente en el Ecuador 17.052.000 habitantes. ¿De dónde me sacan que el Ecuador tiene 20.238.000? Está el número de habitantes inflado en más de 3 millones de personas. Y el número de votantes adicionales es 1.874.130 votantes. Señores, ¿cómo me explican esto? Óigame, cuando en el proceso electoral anterior, y dijo el señor Mangas, Eduardo Mangas, no ganamos la primera vuelta, ni ganamos la segunda vuelta. Seguramente ganaron la tercera, pero yo no sé dónde se llevó a cabo. ¿Qué es lo que pasó? Allí habían 1.637.000 votantes adicionales. ¿Por qué no averiguan quiénes tienen la copia de las firmas, de las huellas dactilares, de las rúbricas de todos los ecuatorianos que se lo mandó a hacer en octubre del 2010? ¿Por qué el sistema del software trucado sigue en pie? ¿Cómo cambiar al país, doctor Delgado? Hay ciudadanos ilustres que intentan hacerlo, como Julio César Trujillo, el propio doctor Gustavo Vega Delgado, pero la situación parece seguir por lo menos similar. Además, más allá de todos los horrores que han pasado en el país, continúa una flagrante impunidad. Hablando del Consejo Nacional Electoral, nadie habla siquiera de una investigación, menos de una sanción a obscuros personajes. Hoy, insignos miembros de Alianza País como Domingo Paredes, Pozo, Simons, Pozo condecorado incluso con una de las máximas condecoraciones nacionales. Y en otros ámbitos está como un reflejo de la situación la caricaturesca fuga de Fernando Alvarado. Mire, yo le invitaría a la gente que, por favor, responda a sí mismo lo que le voy a preguntar. Dígame si los señores jueces que metieron juicio y prisión a cientos de ecuatorianos por un delito que jamás existió, como fue el 30S. El 30S dijeron que ha habido un intento de golpe de Estado. Han pasado 8 años y todavía no saben quién es el golpista. Todavía no saben quién ha intentado matarle al presidente, porque también esa era la otra denuncia que hicieron. Son 115 jueces, son 65 fiscales. Ni uno ha sido retirado de las funciones en las que está. ¿Dónde están los jueces que le mandaron a pagar 40 millones al diario El Universo por un artículo de Emilio Palacio? Los que ordenaron la prisión, recuerde usted, de Fernando Villavicencio, de Clever Jiménez sin levantarle justamente la inmunidad parlamentaria, de Carlos justamente Figueroa, el secretario de la Federación Médica del Ecuador, los que le metieron preso, pero de la manera más increíble, a Galo Lara Yepes, los que siguieron el juicio pidiendo 10 millones de dólares de indemnización a 2 periodistas, como el caso de Cristian Zurita, el caso de justamente de Calderón Vivanco, de Juan Carlos Calderón. Recuerde cómo metieron preso a los dirigentes del Colegio Mejía, del Colegio Montúfar, del Central Técnico, los ambientalistas, los defensores de la naturaleza. ¿Quién ha aclarado la muerte de los dirigentes Shuaras como José Tendeza, como Freddy Taish, el caso el tercero es el señor Huizuma?
No es cierto, ni un juez de los responsables del correísmo ha sido modificado, primero. Segundo, díganme qué fiscal ya no está en funciones. Díganme, a un fiscal que no haya sido puesto por el señor, por el Consejo de la Judicatura que presidía Gustavo Jalk, que estuvo coordinado y dirigido toda esa función por Galo Chiriboga. Galo Chiriboga ordena en diciembre del 2015 que guarden el juicio del secuestro del señor Balda. Llegó no la información desde Brasil a manos de él respecto de lo de la Odebrecht y no se hizo nada cuando él estuvo en funciones. ¿Qué problema tiene él legal? Ninguno, por favor. Entonces, aquí en el Ecuador no ha cambiado absolutamente nada en lo que significan los famosos operadores de la justicia en el Ecuador. Y le hago una reflexión. Correa va a decir un día, tanto que hablaron de mí, yo no he sido enjuiciado. ¿Por qué? Porque el Código Orgánico Integral Penal, que se hizo a petición de él, determina ¿qué cosa? Determina de que la única persona que puede realizar juicio en el sector, en el país, por razones públicas, es el fiscal. ¿Qué hay razones por las que el presidente Correa debería estar preso? Claro, pues hay varios delitos del artículo 233 del Código, de la Constitución de la República. Pero además, mire usted, ¿por qué no aplican? Es que esta es una barbaridad. El artículo 42, numeral primero, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal dice que son culpables, son autores quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo. Y el artículo 23, inciso 2 del COIP, no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo. ¿Quién nombró de despensero al gato? ¿Quién le nombró al señor Jorge Glass? ¿Quiénes son los que recibían en el Citibank los fondos? Recuerde que hay los videos, las grabaciones, los testimonios de José Conceição Santos. Hacen huelga de hambre porque le han llevado a una cárcel que supuestamente a él no le conviene, no le interesa. Y cuando le metieron preso a Galo Lara, ¿por qué cuando metieron preso a otra gente? ¿Cómo es que habían 7,000 presos en el 2007 y ahora hay 38,000? Es decir, estamos hablando de mucho más del doble, casi 5 veces. Bien. Vayamos en esta parte final, doctor Delgado, a Cuenca, a lo que sucede con esta urbe, a lo que sucede con el austro del país. Azuay, 14ª provincia en inversión vial, sin una solución previsible para una operación sustentable del proyecto Tranvía, con los pasajes más caros del país y la evidente falta de liderazgo de las autoridades en general y también, diríamos, del sector privado, sin una protesta firme, altiva, incluso de las cámaras de la producción. ¿Qué es lo que nos está pasando? Mire, yo creo que la capacidad jurídica que le dieron al presidente de la República era de tal género que, por ejemplo, sectores industriales que tenían a su cargo y que elaboraban, por ejemplo, desde las cocinas de gas y una cantidad otra de bienes, fueron motivo de burla, de escarnio. Prácticamente trabajaron para quebrar a algunos sectores de la industria, no solo de la Azuay, sino del Ecuador en general. La cantidad de industrias que se fueron al norte del Perú, las empresas, la pequeña, la mediana industria que fueron acosadas a través de una política tributaria que equivale a 65 alzas de gasolina al año, cuando al año hay solo 52 semanas. ¿Qué nos pasa? Cuando hay un abuso hay dos partes, el que abusa y el que se deja. Yo tengo la impresión que es imprescindible, primero, garantizar la idoneidad de lo que tiene que ver con la representación política. Porque si siguen con el proceso electoral no transparente, ¿sí?, no va a haber solución porque todo está secuestrado. Está el país secuestrado. Mire, la representación de carácter popular aquí en el Azuay, pero realmente llama a la reflexión. En lo local, ¿qué aspiraría usted para las próximas elecciones? Se vienen elecciones sesionales, una renovación de nuestras autoridades. Mire, yo creo que aquí en el Cantón Cuenca y en la provincia de la Azuay hay una cantidad de tareas que hay que hacer. A mí no me convence el criterio del presidente que dice, ya no veamos lo que pasó. No. Señor presidente, usted está equivocado. Usted está profundamente... Es parte de la impunidad de la cual hablamos. Claro, sí, señor. Entonces, mire, aquí de lo del tranvía hay que hacer algunas reflexiones. Primero, ¿hay responsables o no? De acuerdo al artículo 233 de la Constitución, artículo 42 y 23 del Código Orgánico Integral Penal, sí. De acuerdo al artículo 9, numeral 11,
inciso segundo y tercero de la Constitución, ¿existen responsables? Sí o no, sí hay. Eso lo debe determinar la Administración de Justicia de manera independiente, primero. Segundo, ¿tienen o no derecho a reclamar, a lo mejor exigir indemnización las personas cuyos negocios fueron quebrados por esta obra? Por supuesto, tienen el derecho a reclamar. ¿Qué va a decir la Administración de Justicia en torno a eso? Tercero, ¿qué hacemos con el tranvía como ciudad? ¿Eso es viable? Se ha dado los ejemplos de Murcia, se ha dado el ejemplo incluso en Florencia, donde se cobraban 2 euros. Aquí hubo gente que reclamó todo el tiempo y advirtió. Eduardo Cardoso, recuerde usted el Gato García, que venían y decían, esto es un error. En la ciudad de Guayaquil, quiero recordar, ¿sí? Entiendo que existen como 340 unidades de lo que llaman la ecovía de Guayaquil. Ellos transportan 600,000 personas. En Quito, el trole, ese trole de 27 metros y que lleva 250 personas, cuesta $4.100.000, perdón, $410.000. 410.000. Cada unidad. Cada unidad. 10 unidades son 4.100.000. Las 100 unidades son 41 millones. 400, que es más que los 340, que es lo que tiene ahora en la ecovía, en el trole, en la vía por la América. ¿Qué es lo que significa? 164 millones de dólares. Pero ellos movilizan, miren, Guayaquil son 600,000 personas que movilizan. Aquí han hecho un daño terrible a la ciudad. Es más, en Quito va a pasar algo igual. Una parte, un porcentaje de los ingresos de la ciudad de Quito van a tener que servir para subsidiar. Bueno, concluyamos con salidas para Cuenca. ¿Vislumbra alguna usted? Mire, yo creo que hay que escuchar las propuestas de los distintos candidatos. Pero yo pienso que hay que actuar con seriedad, nada más, pues con seriedad. Y creo que hay que llegar a un acuerdo con todas las provincias preteridas del Ecuador. Y si es necesario ir a una medida de hecho, ejercitando el artículo 98 que garantiza el derecho a la resistencia, tiene que haber una rectificación. No pueden hacer lo que hasta ahora han realizado, realmente burlándose de la República. Y además hay una cosa que me parece imprescindible, porque ¿dónde está la raíz de todos los males? En el proceso electoral. Es más, yo creo que en la mayor parte de las provincias del Ecuador no hay ni siquiera seguridad de que los que tengan los votos sean proclamados alcaldes. Le garantizo, le puedo darle hasta los 5 nombres de quienes van a ser elegidos del Consejo Nacional Electoral, pues. Todo el mundo sabe quién está haciendo, qué están haciendo. Además hay una cosa que todo el mundo a sotoboche lo dice. Están queriendo llevarle a Nebot en el 2021 con las leyes de Correa. Dígame qué partido de oposición, verdadera oposición, si hubiera, pide que las leyes de Correa se deroguen. Partido Social Cristiano, el CREO, el SUMA. ¿Qué partido quiere votar las leyes de Correa? Todos quieren aprovechar las leyes de Correa para seguir en el control y el dominio político. Y los métodos de estos son los que tenía Mussolini. Mussolini tenía un código penal que lo hizo el famoso jurista fascista de Italia, que se llama Alberto Rocco con doble C. Eso sigue vigente. ¿En Chile está o no vigente la Constitución de Pinochet y las leyes de Pinochet? Debemos concluir, doctor Delgado. Queremos agradecerle por su presencia en esta mañana. Declaraciones del doctor Diego Delgado, ex candidato a la presidencia de la República y a la alcaldía de Cuenca.